Donde la niebla abraza al fuego. Un guerrero marcado por la pérdida. Una doncella atrapada en el engaño. El ara WHITFORD. Epígrafe. El amor verdadero no se encuentra, se recuerda. Proverbio celta, inspirado en la creencia del amor eterno entre almas viejas. Cuando dos destinos fueron entrelazados por la niebla, la sangre y el deseo. Allí donde la niebla abraza al fuego, nació el primer aliento del mundo. Los elementos pactaron el destino de los hombres. Resumen. En tiempos de guerra y antiguos pactos, Tarn McCraith es un guerrero marcado por la pérdida, enviado en una simple misión de escolta. Su deber es claro: proteger a la doncella, entregarla a su destino y regresar sin mirar atrás. Pero el destino rara vez se rinde a los planes de los hombres. Isnara, noble caída y superviviente de una invasión nórdica, huye envuelta en fuego y sombras. Para salvar a su gente, toma el lugar de su hermana prometida, ocultando su identidad tras un velo de engaño. Tarn, sin saberlo, se convierte en su custodio. Entre ambos surge una atracción inexplicable, casi sagrada, tejida más allá de lo físico, como si sus almas ya se hubiesen conocido en otra vida. Mientras viajan por las tierras salvajes del norte, entre ruinas y leyendas, Isnara lucha por mantener su verdad enterrada y Tarn por mantener su corazón cerrado. Pero lo que empieza como una travesía de conveniencia se convierte en un rito de transformación. Cuando el señor de Malric of Cairnet, ambicioso, cruel y sediento de poder, comienza a mostrar un interés oscuro en Isnara, Tarn deberá decidir si el deber pesa más que la verdad y si su propia redención vale más que su lealtad. ¿Puede el amor nacer en medio del engaño? ¿Puede un corazón herido aprender a confiar? En un mundo donde la sangre dicta los pactos y la guerra lo destruye todo, dos almas se aferran a lo único que no puede ser arrebatado: el amor verdadero, ese que transforma, ese que permanece. Prólogo. Escocia, isla de Inisfara, 1247. En las tierras altas del siglo XIII, la niebla no solo cubría la tierra, también envolvía las verdades, los pactos y los nombres. Bajo el reinado de Alejandro II, la corona escocesa aún tejía su autoridad entre las tribus indómitas del norte y los clanes del oeste, donde la lealtad se juraba con sangre más que con palabra. Mientras el rey aseguraba alianzas con Inglaterra al sur y preparaba una futura reclamación de las islas occidentales ocupadas por los nórdicos, en los márgenes del reino las decisiones no las dictaba la corte, sino el miedo a la guerra y al saqueo. Era un tiempo de pactos matrimoniales sellados para preservar territorios, de promesas hechas entre enemigos reconvertidos en aliados por necesidad. Y en medio de este tablero inestable de poder y supervivencia, una joven noble sería obligada a asumir una identidad que no era suya, en nombre de un deber más grande que su propia voluntad. En este mundo áspero, donde la lealtad se compraba con acero y las doncellas eran monedas de poder, algunos aún creían en el destino, y en el amor que podía desafiarlo. Debes ocupar su lugar, Isnara. El viento del Atlántico, perfumado de sal y promesas rotas, entraba por las altas ventanas abiertas del gran dormitorio, meciendo los pesados tapices como si fueran los suspiros de los antiguos. Isnara permanecía de pie, envuelta en una capa de lana oscura, abrazando su propio cuerpo, como si pudiera contener en sus brazos el temblor que subía desde lo más profundo de su pecho. Frente a ella, su padre, el señor Maeron, era la figura rígida de una era que moría, de un linaje que se aferraba con uñas y pactos a la permanencia. ¿Qué queréis decir, padre? La voz de Isnara sonó más firme de lo que esperaba, como si no perteneciera a sus labios, sino a algo más antiguo en ella. Algo que estaba despertando. Maeron giró apenas la cabeza, con el ceño surcado por sombras. Se limpió el sudor del labio con la mano curtida por la política y el miedo, y miró hacia los acantilados, donde la bruma subía como espíritus del mar, pidiendo respuestas. El prometido de tu hermana enviara hombres para escoltarla a Inverán.
Bueno, se llevarán una sorpresa, dijo ella con la amargura de la verdad brillando en sus ojos. ¿Está muerta? Su padre no sonrió. Se volvió hacia ella con la urgencia del que carga con un reino sobre los hombros y cruzó la estancia en 2 pasos. Le tomó el brazo con fuerza, como si pudiera moldearla a su voluntad con solo tocarla. No me desafíes. Hay demasiado en juego. Necesitamos esa alianza con el señor Malric of Cairnet. Tú irás en su lugar. Te harás pasar por Taliaen. El nombre de su hermana cayó como una daga antigua en el aire denso de la habitación. Isnara sintió el vértigo en el estómago, ese viejo nudo donde habitaban el miedo, el deber, y la sombra de una hermana que nunca había amado del todo. ¿Y se supone que debo casarme con él? No llegará a tanto, replicó él soltándola. Solo necesito tiempo. Fingirás. Engañarás. Ganarás su favor. Todo por la salvación de esta isla. Isnara cerró los ojos por un instante. Vio el rostro de su hermana igual al suyo pero distinto, frío, duro, afilado como una lanza. Vio el rostro de su madre ya muerto, y la imagen de una costa envuelta en fuego donde los barcos enemigos ya eran más que rumores. No soy como ella, dijo por fin sin rastro de arrogancia ni autocompasión. ¿Y él lo sabrá? Lo sé. Pero no se trata de lo que tú eres. Se trata de lo que representas. Taliaen era fuerte. Tú siempre fuiste suave. Isnara no respondió. Había aprendido hacía tiempo que la dulzura no tenía lugar en las guerras de hombres. Pero el silencio también puede ser una espada. ¿Acaso deseas ver la guerra arrasar estas tierras? ¿Ver a tus primos colgados de las almenas y a nuestras madres llorar en la arena? La pregunta era una sentencia. El mar rugía al fondo como si respondiera por ella. Isnara alzó la vista, y más allá de la bruma vio el cielo partido por nubes grises como acero templado. Y entonces supo. No era una niña blanda. Era un eco de las mujeres que habían resistido antes que ella. Era carne de las antiguas, alma de las que sabían amar y perder, y aún así seguir en pie. Lo haré, dijo con la voz del destino. Y el viento entró de nuevo por la ventana, como un suspiro del universo. Capítulo 1. La canción del asedio. Los gritos de guerra llegaban como un eco desde el pasado, entrelazados con el viento salado que azotaba las torres del castillo de Inisfara. Isnara apoyó una mano temblorosa en el alféizar de piedra mientras observaba la oscuridad más allá de los muros. Las hogueras nórdicas titilaban como ojos dorados sobre la tierra profanada. 3 días de resistencia. 3 noches de rezos rotos y calderos hirvientes. Pero los dioses antiguos no habían respondido. El castillo, que su padre había erigido con orgullo sobre los restos de las antiguas fortalezas de los nórdicos, ahora gemía bajo el peso del destino. Y en el corazón de sus muros, Isnara, vestida con los ropajes de una hermana muerta, sentía que el tiempo la empujaba hacia un umbral del que no se regresa. ¿Van a entrar? Pronto, susurró más para sí que para las sombras. Dentro de la habitación donde su hermana Taliaen había exhalado su último aliento, el aire aún retenía algo de ella. No el perfume, sino un peso sutil, como si el alma de la difunta aún vagara, incapaz de abandonar su cuerpo gemelo. Isnara no lloró. Taliaen nunca había sido amable, y el cariño entre ellas era tan delgado como el hielo en primavera. Pero aún así, morir de disentería entre fiebre y gritos delirantes no era castigo justo para nadie. Quizás fue misericordia. Quizás los dioses la reclamaron antes de que los vikingos la hicieran suya. Un golpe seco, piedra contra piedra. Una flecha silbó junto a la ventana, arrancándole un suspiro ahogado. Debía moverse. El salón principal hervía en caos. Su padre gritaba órdenes como un general de leyenda, pero Isnara sabía que ya no quedaban milagros. Las puertas no aguantarían. Los hombres estaban cansados.
Y ella, solo una hija disfrazada de otra, no tenía a dónde huir. Excepto la cocina. La puerta trasera. Los criados suplicaron. El cocinero le ofreció un cuchillo como si eso bastara contra gigantes. Pero Isnara ya había elegido. No moriría temblando entre paredes cerradas. Fuera, la noche olía a humo, sangre y sal. Una brisa del mar trajo consigo un murmullo, ¿una canción? ¿Un presagio? Sus pasos la llevaron hacia el pasadizo secreto que una vez Taliaen le mostró. Allí entre las sombras un susurro. No del viento esta vez. Una figura emergió. Alto como una montaña. Armado. Extraño. Una criatura de los cuentos que los ancianos narraban en las noches largas. Un hijo del hielo y el trueno. Isnara se quedó inmóvil. Su aliento formaba nubes. Su corazón latía como un tambor de guerra. Él habló en una lengua que era como un río helado. Le tocó la cara con una mano teñida de rojo. Ella no lloró. No gritó. Dentro de ella una furia dormida despertaba. Haz lo que vieres, murmuró, pero sus ojos no cedieron. El nórdico se acercó, creído dueño de su cuerpo como si fuera botín. Pero Isnara no era una presa. Cuando él aflojó su agarre para alzar su rostro, ella actuó. Con una fuerza surgida de todas las mujeres que se habían negado a ser víctimas, le golpeó con la rodilla. Un grito salvaje brotó de él. Ella no se detuvo. Cuerpo tembloroso, manos afiladas por el instinto, buscó una salida. No sería suya. No esta noche. El canto del acero. Intentó escabullirse como un ciervo entre las sombras, pero unas manos de hierro la sujetaron por la cintura, llevándola otra vez contra la piedra fría. Un golpe en la mejilla la dejó ciega por un momento. Una llamarada blanca cruzó su visión, como si las estrellas se hubiesen estrellado contra sus ojos. El cuero crujía con cada movimiento del atacante, que, como un lobo en celo, trataba de forzarla. Pero Isnara no era presa fácil. Aunque sus lágrimas caían libres, su espíritu no se quebraba. En algún rincón profundo de su ser, una llama persistía. Pequeña pero viva. Las faldas pesadas eran una prisión, pero sus piernas no habían olvidado cómo luchar. Forcejeaba, arañaba, pateaba. Lo que él tomara, lo pagaría. Aunque fuese con la última hebra de su aliento. Entonces un chorro cálido, ajeno y repentino salpicó su pecho. El mundo pareció detenerse. El vikingo titubeó. Su fuerza se desvanecía. Sus ojos, antes llenos de crueldad, se nublaron por la sorpresa. Algo metálico y frío emergía de su pecho. Una espada. La punta brillante destelló un segundo antes de hundirse de nuevo. El cuerpo del invasor cayó como un tronco, con los ojos ya vacíos de alma. Isnara no tuvo tiempo de temblar. Ante ella, otro guerrero se alzó. Aún más alto. Aún más temible. Pero no fue el miedo lo que la paralizó, sino la quietud con la que envainó la espada, la precisión con la que la observó. ¿Quién sois?, preguntó en un gaélico de acento extraño, como un eco de islas remotas y vientos antiguos. La mentira brotó sola, como un reflejo aprendido. ¿Soy la dama Taliaen? La respuesta le supo a hierro y ceniza. ¿Por qué mentir a quien quizá ya lo sabía todo? Tal vez porque esa mentira era su única protección. El hombre la observó con una mirada insondable, luego se abalanzó sobre ella con una velocidad que no encajaba con su tamaño. La alzó como si no pesara más que una pluma, y la llevó sobre su hombro. El dolor del golpe anterior resurgió, y la vista de Isnara comenzó a oscurecerse. Ella luchó. Sus uñas se quebraron contra la armadura. Sus patadas se fueron haciendo más débiles. El mundo se volvía una neblina de sangre, sal y piedra. Él descendía por la colina, pisando la hierba húmeda como si la tierra misma le mostrara el camino.
El mar rugía a lo lejos, anunciando el final o el inicio de algo. La sangre le martilleaba la cabeza, y su cuerpo se aferraba a la conciencia como un velero en una tormenta. ¿La llevaría a Noruega? ¿Sería un trofeo de guerra? Una prenda maldita de un pacto de sangre entre hombres salvajes. El crujido de las piedras bajo las botas anunció su llegada a la costa. El olor a sal marina golpeó sus sentidos, justo antes de que la dejara caer en algo húmedo y duro. Abrió los ojos. Estaba en un barco. Uno de esos dracares de pesadilla que las viejas canciones describían con runas y dientes de dragón. A su alrededor, hombres rubios y de ojos brillantes ocupaban bancos listos para remar. Ella era la única figura que desentonaba, pequeña, temblorosa, vestida de seda y muerte. El hombre subió a bordo tras ella. Su mirada volvió a encontrarla, pero no fue feroz ni cruel. Fue inquisitiva. Él gritó órdenes en su lengua, una cadencia que parecía arrancada de la misma piedra del norte. Las olas contestaban a su llamado. Las cuerdas vibraban con el viento del crepúsculo. ¿Tenemos que irnos? Pronto caerá la noche, dijo él en un gaélico que parecía sacado de otro siglo. Isnara retrocedió instintivamente, tropezando con la pierna desnuda de otro hombre que, para su sorpresa, simplemente le sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa humana. ¿Qué era esta locura? ¿Dónde estaba la barbarie? El gris del atardecer les daba a todos un aura de leyenda. Se veían como hijos de antiguos dioses, no como monstruos. Y sin embargo, eran sus enemigos. Miró por la borda. El barco aún no se alejaba de la orilla. Todavía había una posibilidad. Con una última chispa de resolución se puso de pie. El drácar se balanceó bajo sus pies. El viento le agitó los cabellos como un presagio. Sus ojos se fijaron en la playa. Podía correr. Podía huir. Pero, ¿de verdad quería saltar? Capítulo 2. Dos corazones que laten como uno, pueden desafiar a los dioses y sobrevivir a las tormentas. La niebla se alzaba como un velo de espectros sobre las colinas, y Tarn, con la mirada fija más allá del hombro del remero, distinguió los destellos inciertos de antorchas encendidas. Fuego, quizás señal de asedio, o del dominio absoluto de los nórdicos sobre la isla. El castillo podía haber caído. El corazón le golpeaba con un ritmo lento pero firme. Aunque estaban en el agua, no estaban aún a salvo. La mar era caprichosa, y los barcos enemigos más veloces que su modesta embarcación. Cuando descubrieran que la dama de la isla no estaba entre los suyos, la buscarían. Lo sabía. ¿Cómo he terminado aquí?, murmuró, pasándose una mano por el rostro húmedo. La respuesta era simple y al mismo tiempo ineludible: su hermana. Una súplica entre líneas, un ruego vestido de cortesía. Y él, incapaz de negarse, había respondido. A diferencia del altivo Lord Malric, que jamás habría arriesgado el cuello por una doncella, Tarn sí lo hizo. El plan era otro. La dama Taliaen debía haber sido rescatada por otros. Pero cuando los vientos soplaron del norte y los invasores llegaron antes de lo esperado, la misión recayó en él. Se volvió, sus ojos buscando la silueta acurrucada en el extremo del bote. Ella le observaba como si él fuese una criatura surgida de las leyendas, quizás un kelpie, quizás un espíritu del bosque o un enemigo más. ¿Qué podía saber una dama sobre la guerra, el miedo o la brutalidad de los hombres? Tarn apretó los dientes. Recordó con un ardor frío al salvaje que intentó mancillarla, y el eco de su grito cuando su espada le alcanzó. Al menos ese ya no volvería a alzar la mano contra ninguna doncella escocesa. Taliaen se levantó con dificultad, como si su cuerpo respondiera a un impulso ajeno. Antes de que Tarn pudiera decir palabra, la joven descendió por la borda y cayó suavemente en la arena húmeda. «¿Taliaen?», exclamó sujetándose al borde del bote. El vaivén del agua lo zarandeó. Para cuando pudo enderezarse,
La muchacha había desaparecido. Un mal presentimiento se enroscó en su estómago. «Maldita sea», gritó. «La dama ha caído al agua». Saltó sin pensarlo. El mar le golpeó las piernas con la fuerza de una criatura viva, y sus botas empapadas tiraban de él hacia abajo. Divisó un destello de verde en el agua, su vestido ondeando como algas en la corriente. Su cuerpo flotaba, inerte. Con esfuerzo la sujetó entre sus brazos. Su piel estaba helada, sus cabellos oscuros se extendían como alas negras sobre la superficie del mar. La belleza inerte de ella tenía algo de irreal, como una sílfide atrapada entre dos mundos. La llevó de vuelta al bote, donde Darran la recibió con rostro sombrío. «No os culpéis, Tarn», dijo el otro. «Con esta marejada, mantenernos a flote ya era un milagro». Tarn asintió en silencio empapado, jadeando. Se arrodilló junto a ella. La herida en su frente palpitaba con un leve brillo rojo, un trazo cruel sobre su palidez. «Necesitamos sacarla de estas ropas o el frío acabará con ella antes que los vikingos», murmuró Darran. Tarn no respondió. Solo asintió tenso. Con manos torpes comenzó a desatar su vestido. Sus dedos encontraron piel y se obligó a mirar a otro lado. Era una necesidad, no un deseo. Aún así, algo en su cercanía le hacía olvidar el sonido de los remos y el sabor de la sal. La cubrió con sus pieles, protegiéndola, ocultándola. «Guardad las miradas», advirtió a los hombres. Y ellos obedecieron en silencio. Mientras acomodaba a la joven, su mente viajaba a otras épocas. A sueños confusos, a una mujer de cabellos negros como tinta y voz susurrante. ¿Era ella? ¿Era la misma figura que se le aparecía en sus noches de tormenta? La vio moverse, un leve gemido escapando de sus labios. Se enderezó de inmediato, alerta. «Por favor, no me hagáis daño». «Haré lo que deseéis», susurró ella, la voz trémula como un pájaro herido. Tarn sintió cómo se le endurecía el gesto. Ella creía que era un enemigo más. La escena lo golpeó con un remordimiento inesperado. Se arrodilló a su lado. «No pienso haceros daño, mi señora», dijo más áspero de lo que quiso. Ella temblaba. Él alzó su mano con torpeza y tomó los dedos de ella. Los llevó a sus labios con lentitud, como quien reza a un antiguo dios. Entonces ella lo miró y su aliento se quebró antes de desvanecerse otra vez, como un suspiro. Tarn la sujetó antes de que su cabeza golpeara la madera. La acomodó con suavidad. Algo en su pecho latía distinto ahora. «¿Cómo va todo?», preguntó Darran. Cansada, confundida, como cualquiera que haya visto el infierno y vuelto. Darran murmuró algo mientras continuaban remando. La costa desaparecía lentamente tras ellos, como un suspiro que no quería irse del todo. Tarn miró el cielo oscurecido. Aún quedaban muchas millas por recorrer. Pero si lograban llegar a tierra firme, a Inveraan y sobrevivir, quizás, solo quizás, este rescate no habría sido en vano. Capítulo 3. A quien tu alma reconoce, tu corazón no puede negar. El despertar en el barco. Una vibración tenue, como el zumbido de un viejo cuerno en la distancia, retumbó en el interior de la mente de Isnara. Le dolía la cabeza, como si los ecos de una tormenta la habitaran aún. Algo pesaba sobre su cuerpo firme y cálido. No era su cama, ni su alcoba, ni su mundo habitual. Un soplo cálido le acarició el cuello y súbitamente se tensó. Eran respiraciones humanas. De hombre. Abrió los ojos y la negrura de madera húmeda la envolvió. El aire olía a sal y a algas. Una piel de animal cubría su desnudez y un brazo fuerte la rodeaba con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Un instante de pánico le arañó el pecho. Se obligó a observar con claridad. Estaban en un bote largo de madera oscura, bajo el pálido velo de la luna. Remeros en silencio rompían el agua con un ritmo antiguo.
Ella no podía ver sus rostros, pero escuchaba susurros en un idioma entrecortado parecido al gaélico, aunque distinto, más áspero, más ancestral. El hombre que la sujetaba debía ser el guerrero que la había tomado durante el asalto. Sentía su presencia tras ella, su cuerpo poderoso, el calor que irradiaba, demasiado cercano. El corazón de Isnara latía con violencia. Pero no sentía dolor más allá del golpe en su cabeza y mejilla. Eso era un alivio. Tal vez, solo tal vez, no había sido deshonrada. Se atrevió a recordar sus ojos. No eran los de un invasor lleno de ira, sino los de un extraño animal herido cubierto de niebla y fuego. Había en él algo casi protector. Aunque el recuerdo de cómo hundió su espada en otro nórdico le hacía dudar de todo. No debía confiar. Era un vikingo, un extranjero, un peligro. Entonces un grito hizo que el hombre se levantara de un salto. Ella se replegó, sujetando la piel contra su pecho, sintiendo la brisa marina enfriar sus piernas descubiertas. El barco cabeceaba entre las olas mientras se aproximaban a una playa. Miró al horizonte, tierra. Y no una costa lejana, sino colinas familiares. El perfil de su tierra escocesa brillaba bajo el beso plateado de la luna. ¿Por qué traerla de Inisfara a una costa que ella ya conocía? ¿No era esto una huida? ¿Un secuestro? ¿O acaso era parte de algo mayor, un juego de alianzas, un gesto político envuelto en mitología y engaño? Cuando el barco tocó tierra, el guerrero rubio dirigía a los demás con voz profunda y extrañamente suave. Ella lo observó sin querer, estudiando sus rasgos medio ocultos por las sombras. Era tan escocés como cualquier Highlander, salvo por su cabello dorado y su mirada de hielo templado. Las capas que llevaban los hombres no eran nórdicas, sino propias de los clanes escoceses. ¿Qué clase de mascarada era aquella? Él se acercó, extendiéndole una mano. Isnara se tensó. No había otra salida. Debía aparentar docilidad para sobrevivir. Fingir ser la prisionera sumisa hasta hallar su momento. Le golpeó la mano con la suya, no como un gesto de entrega, sino como quien lanza un desafío contenido, y descendió envuelta en la piel. Sus pies se hundieron en la arena mojada, vulnerables sin calzado. El guerrero la miró, y su atención se deslizó hacia sus tobillos descubiertos. Ella lo notó. Sintió la vergüenza. Sintió también algo más, que no quería nombrar. No llegaréis muy lejos así, dijo él con voz baja, cargada de intenciones que no supo descifrar. Y sin darle tiempo la alzó entre sus brazos. Como si ella no pesara nada. Como si fuera un secreto que llevara consigo. Ahora sois mi carga, doncella. No temáis. Nada os pasará bajo mi custodia. Ella lo miró desconcertada. ¿Mi carga? ¿Qué significaba eso en su lengua? ¿Promesa? ¿Pacto? ¿Destino? Podía ser un truco. Podía ser el principio de una alianza o un rito de conquista. Quizás pensaba tomarla por esposa o cambiarla por oro. Pero en sus brazos, la calma se deslizaba como una canción de cuna ancestral. El ritmo de su corazón la acunaba, la piel de él ardía contra la suya, y ella odiaba la parte de sí que encontraba consuelo allí. Apretó los labios. No podía permitirse ternura alguna. Tenía que escapar. Y para ello, primero debía observar, esperar y aprender quién era ese guerrero que la trataba con la delicadeza de un mito. Capítulo 4. Es mejor perder con honor que ganar con vergüenza. Proverbio escocés tradicional. Había visto cómo el barco llegaba a la orilla. Se estremeció al verlo ser zarandeado por las aguas. El mar estaba bastante tranquilo, pero el oleaje de la orilla nunca era fácil para que los barcos pequeños llegasen a la playa. Había poco que hacer al respecto. El clima había trastocado los eventos, adelantando la campaña de los invasores nórdicos. Tarl la había conocido con adelanto y así disfrazado. Cuando la nave se detuvo en la arena,
y un Highlander saltó por la borda para asegurarla, dejó caer un suspiro. Los corazones mortales no se dejaban gobernar tan fácilmente. A lo lejos se escuchó el aullido de un lobo en las colinas, y Taliaen se arrimó a él. Sus temblores aumentaron. El corazón de él se estremeció. Está lejos, no os preocupéis, la apaciguó. Hizo una mueca al notar lo bruscas que sonaron sus palabras. Ese cuerpecito blando contra su pecho le provocó una oleada de conciencia. Miró hacia el cielo, casi en un rezo, buscando la fuerza para refrenarse. Es una noche despejada. No habrá lluvia, ofreció débilmente, en un intento por obligar a su mente a no pensar en la piel suave que se escondía bajo las gruesas pieles. Sí. Él miró hacia abajo y la vio contemplando el cielo. La inclinación de sus labios le recordó el ruego de una amante. Por un beso. Y durante un brevísimo instante, consideró bajar la cabeza y rozar sus labios con los de ella, solo para saber cómo se sentiría. Tarn encajó la mandíbula y apartó la mirada una vez más, huyendo de la tentación. Esa era la mujer de otro hombre. Y era una mujer vulnerable. No necesitaba una damisela desvalida uniéndose a él. Sintió un hormigueo en el costado cuando sus cuerpos se tocaron. ¡Ay! Ya estaba demasiado cerca. Un poco más y estaría bajo la piel, acariciando esa carne pálida. Hizo una mueca. Al menos, hacer guardia esa noche no iba a ser difícil. A pesar del ajetreo del día, dormir era lo último en lo que pensaba. Fijándose en que ella ya no temblaba, respiró hondo y se enfocó en las luces de las estrellas. Era una costumbre, mirarlas y sentirse insignificante. Como hombre grande que era, pocas veces en su vida se había sentido así. Ese suave dolor que siempre anidaba en sus entrañas pulsó, recordándole la muerte de Eiran y la impotencia que vino con ello. Nunca más volvería a ponerse en semejante situación. Se volvió a oír el aullido, y él hizo una mueca. Esperaba que no estuvieran siendo vigilados por lobos, aunque el fuego seguramente los mantendría alejados. Taliaen emitió un pequeño sonido y él la apretó con más fuerza. No se acercarán, murmuró él para tranquilizarla. ¿Por qué sentía esa necesidad de borrar el miedo de ella? Lo único que importaba era llevarla al castillo de su hermana. Podemos verlos acercarse desde muchas millas de distancia. Hemos sido bendecidos con una noche luminosa. Bendecidos, susurró ella, aunque él no estaba seguro de si quería que la oyera. Suponía que para ella, ser secuestrada de su casa y arrastrada por los Highlands no parecía precisamente una bendición. Pero seguro era un destino mejor que cualquier cosa que el nórdico hubiera planeado. Sí, los cielos brillan para nosotros. No, no he visto una noche como esta en mucho tiempo. Es realmente hermosa, dijo él, frunciendo el ceño ante sus propias palabras. Sentado en una colina solitaria con las estrellas y una mujer casi desnuda a su lado, y él aquí, hablando de belleza. Parecía tener poco control sobre su lengua esa noche. El asedio me impidió salir durante muchas semanas. El tono endurecido de su voz le hizo fruncir el ceño. Ella giró la cara hacia él, como si esperara una respuesta, y él buscó una desesperadamente. ¿Qué quería la damisela de él? ¿No era suficiente la comodidad? ¿Esperaba más de su rescatador? Si tan solo entendiera mejor a las mujeres. Claro que, si hubiera querido acostarse con ella, podría haberlo hecho con facilidad. Pero ofrecer consuelo o conversación, no, eso era demasiado. Pero mirad ahora, dijo señalando el cielo, las estrellas han salido para vos esta noche. ¿Para mí? En su voz había una nota de humor, un alivio bienvenido tras la frigidez de antes. Sí, desde luego. Para vos, damisela. Ella se ablandó un poco más, moldeándose contra él. He echado de menos a las estrellas. Y ellas os han echado de menos a vos. ¿Quién no lo haría? Taliaen alzó una ceja, desconcertada, y lo miró. Sois un hombre poco común. ¿Cómo es eso?
Habláis con suavidad sobre las estrellas y sin embargo matáis con facilidad. Hago lo que debo. Ella asintió lentamente, la mirada fija otra vez en el cielo, y él soltó el aliento. Sí, como hacemos todos, contestó ella. Algo en esa afirmación le llamó la atención. ¿Hablaba ella de su casamiento, quizá? Una mujer noble cumpliendo con su deber no era nada extraño. Su propia hermana se había casado con el hombre que su padre eligió, pero él nunca se había detenido a pensar en lo que sentiría una damisela ante algo así. Él había amado a Eiran, y Eiran lo había amado a él. ¿Cómo habría sido si ninguno de los dos se hubieran querido? Flexionó los dedos sobre el hombro delicado de Taliaen. Menos doloroso, seguramente. Habían pasado 5 veranos y ya no recordaba la voz de Eiran ni cómo se sentían sus besos. Ese pensamiento le provocó un ramalazo de culpa. Pero los gritos de dolor mientras intentaba traer a su hija al mundo aún resonaban en su mente, como si hubiera sido ayer. Escuchó respiraciones suaves y estudió el rostro de Taliaen a la luz de las estrellas. Se había quedado dormida. Sus pestañas descansaban sobre su mejilla hinchada, y esa imagen alivió parte de la tensión en su pecho. Suspiró. En breve otro hombre estaría disfrutando de esa visión. Capítulo 5. El acero se templa en el fuego, el honor en la prueba del alma. Isnara despertó sola. El frío le caló primero, luego la ausencia. Ya no estaba entre los brazos del vikingo. El eco del calor que él había dejado seguía en su piel como un recuerdo indecible. A su alrededor, los hombres seguían dormidos, sombras de una amenaza que ella ya no deseaba conocer mejor. Se incorporó con lentitud, envuelta en las pieles que aún retenían el olor a humo y sal. El dolor de su mejilla había menguado, pero el temblor de sus pensamientos seguía latente. No era miedo lo que la impulsaba a irse. Era otra cosa. Algo más profundo. Más confuso. Una mano en su hombro. Casi gritó. Él. De pie entre el resplandor naciente del alba, su silueta parecía tallada por la misma tierra. ¿Habéis dormido bien? Su voz era grave, suave. Era el tipo de pregunta que no debería conmoverla, pero lo hizo. Ella asintió murmurando. Lo bastante. Tarn se agachó y le tendió su vestido, ahora seco. Ella lo tomó, su sonrisa apenas un rastro en el amanecer. Gracias. El sol se alzaba tras las colinas, aún tímido, e Isnara se incorporó con esfuerzo. Sus movimientos eran seguidos por los ojos azules del guerrero, intensos como el hielo bajo el sol. ¿Me disculpáis mientras me visto? Él asintió. No había burla en su expresión. Solo algo que se parecía peligrosamente a ternura. Ella se deslizó hacia unas rocas cercanas, su corazón marcando un ritmo de escape. No estaba segura de a qué huía exactamente. Quizás de él. Quizás de sí misma. La ropa estaba rígida por la sal, y cada movimiento era una lucha contra la tela endurecida. Se vistió lo mejor que pudo, aunque el vestido quedó sin atar en la espalda. Entonces corrió. No miró atrás, no quería. Si lo hacía, temía que no podría seguir. Desde lo alto de una piedra inmóvil, algo observaba. No era una criatura. No tenía cuerpo ni voz ni alas. Pero era conciencia. Una presencia antigua que a veces se llamaba destino, otras veces pensamiento. En este instante era simplemente el eco de un lazo recién nacido, invisible, pero fuerte como un juramento olvidado. Lo había sentido desde la noche anterior. Algo había cambiado en ellos. Una vibración sutil, como el primer suspiro de un laúd antes de tocar su primera nota. Ella se alejaba. Él no lo sabía aún. El espíritu, si pudiera llamarse así, se desplazó como bruma ligera sobre el hombro de Tarn. No lo tocó, no hizo falta. Bastó una idea fugaz en su mente para que girara la cabeza. La vio.
corriendo entre colinas, su vestido ondeando como una bandera de despedida. El amanecer pintaba el cielo en oro y rosa, y ella se alejaba justo cuando la luz despertaba al mundo. Tarn maldijo en voz baja. La espada estaba en su mano antes de que lo pensara. No para herir. Para proteger. Siempre para proteger. A su alrededor, los hombres comenzaban a moverse despertados por la urgencia que ardía en sus músculos. Pero ya era tarde. Ella había elegido. La fuga. La libertad. O quizás la prueba. El espíritu se desvaneció en la brisa, dejando una única semilla de pensamiento en la mente del guerrero. Aquello que huye de ti no siempre quiere alejarse. A veces solo quiere que la sigas. Capítulo 6. El valor de un hombre no está en su espada, sino en aquello que jura proteger. La sombra y el susurro del acantilado. El viento ululaba entre las lomas como una criatura antigua que despertaba de un sueño largo y frío. El eco de pasos lejanos se deslizaba sobre las piedras húmedas, y con cada sonido el corazón de Isnara latía más cerca del borde. Corrió. Sin aliento, sin rumbo, sin esperanza, solo el instinto y el miedo guiándola. La tierra se abría cruel bajo sus pies descalzos. Espinas, guijarros y raíces ocultas mordían su piel, pero ella no se detenía. El peso del vestido empapado, aún con la sal del mar, le recordaba el naufragio de una vida que ya no existía. Su aliento era un hilo cortado por el dolor. El recuerdo del hombre que venía tras ella no era solo una sombra, era la tempestad. Con el cabello revuelto como ramas enredadas al viento, espada alzada, el guerrero era una visión salida de un canto antiguo, un espíritu del norte, nacido para reclamar lo que el destino le había negado. Aquel hombre. Una figura, más allá de lo humano. La colina se tornó traicionera y el suelo tembló bajo sus pies. Una raíz alzada atrapó su tobillo. Cayó. Sintió como el mundo giraba, y en ese instante de caída, una brisa cálida, como un suspiro ancestral, la rozó. No era viento, era algo más, una presencia invisible. La sombra del destino. Entonces él la alcanzó. Una mano fuerte cerrándose en torno a su muñeca. Un grito roto. Un alarido apagado por el crujido de su cuerpo atrapado entre los brazos del guerrero. No cayó al suelo. Él la sostuvo. Isnara forcejeó, uñas y puños en vano, pero la fuerza que la rodeaba no era brutal. Era como si la montaña misma la retuviese, firme, inevitable. Basta, doncella salvaje, su voz era un trueno contenido, grave como los cánticos del bosque. Ella jadeó con acento agudo, y el mundo se desdibujó. El cielo giraba, su pecho se encogía. Las lágrimas caían sin permiso. ¿Por qué, Luis? Preguntó él, su mirada un océano agitado. No hay daño para vos en mis manos. Isnara alzó la vista. Lo que encontró en sus ojos no era furia sino pena. No era la mirada de un cazador, sino de alguien que carga con secretos. ¿Cómo puedo creer en vuestra protección?, susurró ella. Él bajó la vista, y por un instante, parecía que el mundo mismo se detenía a escucharle. ¿No todos los hombres del norte somos lobos? No todos los que empuñamos una espada lo hacemos por conquista. A veces la llevamos para redimir nuestras propias guerras. Sus manos se suavizaron contra su espalda y aunque no era más que un roce, su cuerpo tembló. No por miedo. Por otra cosa. Algo que empezaba a despertar como una semilla olvidada bajo la nieve. Hasta llegar al castillo de mi hermana, estaréis bajo mi custodia. Ningún hombre os tocará, dijo él, y su palabra tenía el peso de un juramento antiguo. Ella repitió en voz baja como si probara el sabor del destino. ¿Vuestra hermana? Ailis. Ailis McCraith. Isnara parpadeó. El nombre no era desconocido. Una resonancia del pasado. Un puente entre dos vidas que aún no se encontraban del todo.
Y entonces, como una ruptura en la niebla, una nueva figura apareció, jadeante. Tarn, le llamó, y el nombre flotó en el aire como una revelación. Tarn. No era solo un nombre de vikingo. Era un nombre de las tierras altas. Isnara sintió como el suelo bajo sus pies volvía a tener forma. Él no era su enemigo. No era su captor. Era su rescatador. Capítulo 7. Lo que está escrito en el viento ningún hombre lo puede borrar. Celta. Con la hoguera menguando lentamente, las brasas palpitaban como un corazón antiguo, marcando el tiempo en un silencio milenario. Bajo la bóveda sin nubes, el cielo se extendía como un manto de terciopelo salpicado de estrellas, testigos eternas de batallas y besos olvidados. Tarn vigilaba, pero no con la mente fija en el horizonte. La sentía a ella. Taliaen. La mujer cuya presencia era como un eco lejano que, sin embargo, resonaba en el centro de su pecho. Se había ofrecido a hacer la primera guardia, aunque sabía que ella no dormiría. No podía. No aún. Ella se revolvía en las pieles, inquieta, como si incluso la tierra se negara a ofrecerle reposo. Sus movimientos eran suaves, pero el roce de las pieles sobre la hierba parecía acentuar el silencio más que romperlo. Tarn alzó el rostro hacia las estrellas, buscando respuestas que no tenían nombre. Sintió en la palma aún el recuerdo de sus formas, no una lujuria vulgar, sino un estremecimiento reverente, como si hubiese tocado algo sagrado. Había querido consolarla. Había terminado por invadirla. Y esa culpa le dolía más que cualquier herida de guerra. Sacó una hebra de hierba y la lanzó al viento. ¡Qué necio era! La figura de la joven de sus sueños, esa visión que lo había acompañado en tantas noches de soledad, había desaparecido desde que conoció a Taliaen. Aquella mujer onírica no sangraba, no temía. Pero no era real. Y Taliaen sí lo era, de la forma más dolorosa. Ella murmuró algo entre sueños, y el leve sonido fue suficiente para hacerlo moverse. Se acercó en silencio y se arrodilló junto a ella. Tenía frío, claro. Pero había algo más profundo que la mantenía en vilo, un desvelo del alma. ¿No podéis dormir?, preguntó él, su voz baja como la brisa entre los brezos. Lo intento, respondió ella sin convicción. ¿Tenéis frío? Ella se encogió de hombros. Él dudó un instante. ¿Queréis que me acerque un poco para daros calor? Ella negó, pero su gesto fue suave, casi agradecido. No. Pero aprecio la compañía. ¿No es el cuerpo el que no descansa, Tarn? Es la mente. El sonido de su nombre en la boca de ella fue como un conjuro. Había algo en la forma en que lo pronunciaba. Una honestidad sin defensas. Y yo agradezco vuestra confianza, Taliaen, dijo él con suavidad, evitando cualquier tono que pudiera parecer seductor. Ella comenzó a masajear sus pies con gesto cansado. Sin pensar, él se inclinó y los tomó con cuidado, colocándolos sobre su regazo. Había algo ritual en el gesto, como si al tocarla de ese modo, él pudiera apartar de ella el dolor de los días vividos. No debéis. Permitidme. A veces el silencio sana más que las palabras. La observó en la penumbra. A veces sus ojos parecían verdes, otras tan profundos como los lagos del norte. No era la belleza clásica lo que le atraía, sino una dulzura que no sabía definir, como una canción olvidada en la infancia que aún podía estremecerlo. ¿Veremos más nórdicos?, preguntó ella rompiendo el hechizo. Es posible. Pero ya no estáis sola. Ella suspiró y asintió. Su mano, ligera como un suspiro, se posó sobre el brazo de él. El tacto fue breve pero no fugaz. Los dedos de ella dibujaban círculos casi sin darse cuenta, como si buscaran recordar que aún existían cosas suaves en el mundo. Un rayo de luna se coló entre las ramas y tocó el rostro de ella. La hinchazón en su mejilla parecía más cruel bajo esa luz cándida,
y una oleada de protección brotó en el pecho de Tarn. No había sentido algo así desde Irán. Y no lo deseaba sentir de nuevo. Pero ahí estaba. Viviendo algo que no podía nombrar. ¿Descansad, Taliaen? Aún queda mucho camino. No temo al camino. No mientras estéis conmigo. Él cerró los ojos. No podía permitirle decir eso. No podía permitirle pensar eso. Pero tampoco podía soportar que se lo quitara. Ella le tocó la barbilla, un gesto tan leve que apenas sí ocurrió. Y sin embargo, fue como si el tiempo se detuviera por un latido. Os estoy muy agradecida, Tarn. Guardad la gratitud para vuestro prometido. Ella lo miró. No dijo nada. Pero en sus ojos algo antiguo y no dicho se deslizaba. Como si los hilos del destino se tensaran con delicadeza entre ambos. Él bajó la mirada. El calor bajo su piel no era deseo carnal. Era algo más peligroso. Algo más real. La luna ascendía, brillante y sola mientras las brasas morían en silencio. Y entre las sombras Tarn comprendió que protegerla ya no era solo un deber. Era una promesa no pronunciada. Una que su alma, pese a sí mismo, ya había hecho. Capítulo 8. El hilo del destino no se rompe, solo se enreda para enseñarnos a desenredarlo. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, cuando dejaron atrás el último vestigio del pueblo costero. El aire olía a sal y a tierra húmeda, y el sonido del mar fue menguando a medida que el grupo se internaba en el interior. Las risas apagadas de los soldados en el campamento quedaban atrás, y el crujido rítmico de las pisadas de Silaid marcaba el compás de su marcha. Aunque el descanso junto al arroyo les había aliviado el cuerpo, el viaje aún no había terminado. Debían adentrarse en los senderos que serpenteaban hacia el norte, rumbo a Inveraan, y el camino por delante no prometía ser fácil. Tarn apretó los labios mientras observaba el terreno, consciente de que cada paso los acercaba a un destino incierto. Isnara, más silenciosa ahora, seguía decidida a seguir fingiendo ser su hermana, aunque cada día esa mentira pesaba más. Cuando Taliaen se acercó, la luz del amanecer doraba el lomo de la yegua. La brisa fresca agitaba las crines oscuras del animal como si tejiera hilos de humo con los susurros de la tierra. ¿Es vuestra?, preguntó ella en voz baja, casi con reverencia. Tarn asintió con un gesto breve, posando una mano firme sobre el cuello del animal. ¿Silaid? Me ha acompañado en cada viaje, en cada batalla. No hay criatura más leal en estas tierras. Nos llevará con seguridad hasta Inveraan. Taliaen tragó con suavidad, conteniendo la inquietud que le nacía no por el trayecto, sino por la cercanía inevitable. ¿Montaré con vos?, preguntó, como si las palabras hubiesen escapado antes de que su mente las aprobara. No trajimos un caballo de más, respondió él sin dejar espacio a duda. Pero no temáis, es fuerte. Aguantará bien. Ella dudó un instante. Había algo que la desarmaba, algo que no entendía del todo. Quizá era el roce de sus destinos, o el saber que pasaría horas apoyada contra ese pecho de piedra cálida y respiración profunda. Tarn montó con natural elegancia, como si fuera uno con la yegua. Luego le tendió una mano. Taliaen la tomó, y el mundo pareció tambalearse un poco cuando la alzó con una fuerza casi ceremoniosa. Su cuerpo encajó detrás del de él con una delicadeza inesperada, como si la tierra misma los hubiese formado para cabalgar juntos. El paso de Silaid era firme y constante. El sonido rítmico de los cascos parecía acompañar el latido de su corazón mientras atravesaban praderas cubiertas de niebla, donde las casas de piedra dormían aún bajo sus techos de brezo. Taliaen se acomodó con cuidado, sus piernas rozando los muslos de Tarn, sus dedos apenas tocando su cintura como si temiera romper algo antiguo y sagrado. Silaid bufó leve, resistiendo al principio el peso duplicado, pero luego se entregó al camino como si conociera su propósito. «Tenéis una buena yegua», dijo ella alzando un poco la voz.
Lo sé, respondió él sin volverse. Me ha salvado la vida más de una vez. ¿La habéis criado vos mismo? La elegí siendo potra. Su nombre significa lealtad. Es lo que uno espera de un alma compañera. No hablaron más. No hacía falta. El paisaje los envolvía como una antigua canción, y la cercanía entre ellos tejía un lazo silencioso, más fuerte que cualquier palabra. El sendero que seguían serpenteaba entre colinas verdes, salpicadas de piedras y arbustos bajos, marcado apenas por las huellas de antiguos pasos. Tarn guió a Silaid con seguridad, manteniendo el ritmo constante sin forzar a las monturas. Taliaen se mantenía en silencio, pegada a su espalda, mientras la conversación se desvanecía poco a poco, sustituida por el murmullo del viento y el ritmo monótono de los cascos. El viaje por delante sería largo, y aún les aguardaban días de travesía antes de llegar a Inveraan. Después de una jornada de cabalgata bajo cielos grises y colinas eternas, Isnara descendió del corcel con un suspiro apenas audible. Sus piernas temblaban al tocar la tierra, y con paso vacilante se acercó al arroyo que serpenteaba entre las rocas cubiertas de líquenes. Se sentó en la orilla y sumergió los pies en el agua gélida, que parecía brotar del corazón mismo de las montañas. El frío la atravesó con una intensidad que no dolía, sino que limpiaba. Cerró los ojos y se dejó envolver por el murmullo del agua. Era como si el arroyo hablara un lenguaje antiguo, uno que solo la tierra y los espíritus sabían. El líquido helado calmaba las heridas y acallaba los fantasmas que aún murmuraban en los rincones de su mente. Una voz grave y pausada quebró el encanto. «Bebed, doncella». Isnara giró sorprendida y halló a Tarn junto a ella. Su figura parecía esculpida por la misma tierra que pisaban, firme, callada, inevitable. Él le tendía el odre con la serenidad de quien ofrece algo más que agua. Ella lo tomó, evitando su mirada. Fingir que no la quebraba la fatiga era una forma de protegerse, no de él, sino de sí misma. El líquido ardía como oro líquido en su garganta. No era agua. ¿Hidromiel?, preguntó sin aliento. Tarn asintió con una media sonrisa que contenía siglos de silencios. Contra el frío. Y contra los pensamientos que no os dejan dormir. El calor se derramó por sus venas. Por un instante no se sintió una fugitiva ni una impostora. Solo una mujer viva, respirando junto a un guerrero de ojos tempestuosos. Él se arrodilló a su lado, se descalzó con lentitud, como si cada movimiento respondiera a un rito olvidado, y entró en el arroyo. Se inclinó, recogió agua en las manos y se la vertió sobre la cabeza. El agua resbaló por su cuello y se perdió bajo su camisa de lino, ahora pegada a su piel. Una trenza suelta, atada con un hilo de cuero, descansaba detrás de su oreja como un vestigio de tiempos antiguos. Isnara apartó la vista, pero no antes de que él notara su mirada. La sonrisa que cruzó su rostro no fue jactanciosa sino suave, como si también él se sintiera vulnerable, tocado por la misma corriente que lo rodeaba. Ella se descubrió observando la línea de su mandíbula, la cicatriz que marcaba su labio inferior, y sintió un deseo inexplicable de tocarla, como si al hacerlo pudiera saber algo de su historia. «¿Qué estás haciendo?», se dijo, pero no logró apartarse. Había algo en él que la anclaba, como una piedra tallada con símbolos que no podía descifrar, pero sí sentir. «Solo deseamos que os caldeéis, Taliaen», dijo él, tocándole el hombro con suavidad, interrumpiendo su ensoñación. «No que perdáis el sentido». Ella sonrió, bajando la mirada. Aún con los pies en el agua, sintió que todo su cuerpo ardía. «No temo nada», musitó después, y su propia voz le pareció ajena, como si la hubiese pronunciado otra mujer más valiente. Tarn la miró, y por un instante algo en él se quebró. Tal vez la vio de verdad. No como hermana de otra. No como carga. Como alma. Como mujer. «Podría tomar la primera guardia si queréis», dijo ella, deseando demostrarle que no era frágil. Él negó con suavidad, y algo en su gesto tenía el peso de la tierra y la sabiduría de las piedras.
Descansad. Las montañas velan con nosotros esta noche. El silencio entre ellos se volvió denso, casi sagrado. Ella se incorporó para volver al campamento, pero una piedra afilada la hizo trastabillar. Cayó hacia atrás y unas manos firmes la sujetaron por la cintura. Manos que parecían hechas para sostener cosas que caen. El mundo se detuvo. Sus dedos se aferraron a sus antebrazos cálidos, vivos. Sintió la fuerza contenida bajo la piel, la vida latiendo como un tambor ancestral. Sus miradas se encontraron. Y él, sin una palabra, la atrajo hacia sí. El aliento de Isnara quedó atrapado entre sus pechos al chocar contra el torso de Tarn. Sus labios se entreabrieron. Él bajó la cabeza y ella cerró los ojos. Entonces él murmuró una maldición y se apartó, como si hubiese despertado de un trance. Corrió tras uno de los caballos que huía colina abajo, y ella quedó de pie temblando, la piel encendida por lo que no había sucedido. Se agachó y se echó agua al pecho. No para lavarse. Para silenciar el fuego. Desde la cima Tarn la observó mientras montaba. Sus ojos se cruzaron una vez más y esta vez fue él quien sonrió con descaro. Ella bajó la mirada, el corazón desbocado, y se tocó los labios como si pudiera encontrar en ellos la sombra de un beso no dado. Quizá era mejor así. Ella debía seguir fingiendo. Pero por primera vez, deseó con todo su ser que el juego no terminara nunca. Capítulo 9. Los caminos del alma no siempre son rectos, pero todos nos llevan de regreso a nosotros mismos. El humo ascendía en espirales lentas, desvaneciéndose en la negrura del cielo como tinta disolviéndose en agua. La noche caía sobre las tierras altas con la solemnidad de una ceremonia antigua, y el susurro de los hombres junto al fuego era bajo, respetuoso, como si temieran perturbar a los espíritus que habitaban el valle. En el límite entre la vigilia y el sueño, una figura etérea reposaba entre la llama y la sombra. No era del todo humana, ni tampoco visible a simple vista. Se movía entre las brasas y la bruma como un pensamiento no dicho. Su presencia era más un eco que un cuerpo, un rastro de algo que pertenecía a otro mundo, uno anterior al hierro y la palabra. Desde su lugar velado, contemplaba al guerrero sentado en la roca. Tarn no dormía. Su silueta, quieta como una estatua, vigilaba el campamento con la paciencia de quien ha aprendido a esperar. Sin embargo, incluso en su estoicismo, su mirada buscaba a Isnara. Desde que sus labios casi se rozaron bajo la luna, algo invisible se había quebrado entre ellos. Demasiado pronto, demasiado fuerte. El destino aún no había pronunciado su veredicto. La figura invisible, lo que quedaba de un antiguo espíritu guardián de los bosques, sabía que las líneas del tiempo eran frágiles como hilos de oro. Un gesto en falso podía torcer siglos de designio. Aún así, algo en su interior creía. Creía en el amor como fuerza guía, en la sincronía de los corazones, en la promesa sagrada de dos almas encontrándose en el momento preciso. Silaith, la yegua, había entendido la señal. El vínculo entre los mundos, el humano y el invisible, se tejía a veces con relinchos, con viento en las crines, con pasos firmes sobre la tierra. Cuando el sol rompió la niebla del último día de viaje, la ruta hacia Inveraan fue clara y benévola. El verano apenas nacía, y el camino seco les permitió avanzar con facilidad. Taliaen se mantenía detrás de Tarn en la montura, su contacto apenas perceptible, pero cargado de significado. Los dedos que se apoyaban tímidamente en su cintura, le recordaban a él todo lo que debía olvidar. A lo lejos, los muros de Inveraan surgieron como un recuerdo de piedra y tiempo. El castillo se alzaba firme, aunque marcado por el musgo y los años, vestigio de una gloria que Ailis, obstinada y valiente, buscaba restaurar. Los hombres en el portón reconocieron a Tarn y le abrieron paso. Él cabalgó con la serenidad de quien carga más que una misión, un peso en el pecho, un nombre que no podía pronunciar demasiado alto. Ayudó a Taliaen a desmontar, y en ese momento el mundo pareció ralentizarse.
Sus ojos, verdes como los bosques del norte, lo miraron con una mezcla de vulnerabilidad y algo aún sin nombrar. Cuando ella le tocó la mano, el calor que subió por su brazo no fue carnal, sino ancestral. Algo viejo y poderoso vibró entre ellos. El castillo olía a romero y lavanda. La gran sala respiraba orden y luz, diferente a cómo la recordaba. Ailis, su hermana, bajó las escaleras con la misma elegancia combativa que siempre había tenido. Su abrazo fue cálido pero breve. Sus ojos estaban más atentos a lo que se callaba que a lo que se decía. La bienvenida a Taliaen fue afectuosa, aunque no pudo evitar una mirada fugaz a la herida en su rostro. El silencio entre los saludos hablaba de miedos, de rumores y de decisiones que aún no se habían pronunciado. Taliaen fue llevada a sus aposentos. Tarn no la siguió con la mirada. No debía. ¿Todo bien entonces?, preguntó él a su hermana, con la voz aún cargada del camino. Ailis asintió, aunque en sus ojos danzaba una inquietud. Darran no parece muy contento, observó Tarn. No todos los hombres soportan recibir órdenes de una mujer, dijo ella con una sonrisa que no alcanzó los ojos. ¿Y tú? ¿Estás bien? Lo estoy, respondió ella con firmeza. Aunque el mundo no se detiene por nuestras penas, ¿verdad? Hablaron del pasado. De Malrik of Cairnet, del matrimonio pactado, de las tierras codiciadas. Palabras que eran más política que esperanza. Pero Tarn, al sentarse en la gran silla vacía del marido fallecido de su hermana, sintió el peso de los años, de la sangre y de los pactos sellados con espadas y silencios. El destino de Taliaen parecía ya escrito, pero en el aire quedaba algo suspendido. Como una oración sin terminar. Como una historia que aún no había decidido su final. Sabéis que siempre tendréis un lugar en Branlock si lo necesitáis. Aedan y yo os protegeremos si llega el momento. Ailis le dedicó una sonrisa serena, y apoyó con suavidad la mano sobre la de su hermano. Os agradezco esas palabras, Tarn. Pero he atravesado tempestades peores, y las volveré a atravesar si es preciso. Él asintió, pero no logró evitar que un nudo áspero le subiera por la garganta. Sabía poco de aquel matrimonio al que su hermana había sido entregada siendo apenas una doncella. 16 veranos, un lazo forjado por la política, no por el afecto. Su esposo había sido un guerrero de reputación, sí, pero anciano, y con el tiempo solo su sombra había permanecido en los pasillos de Inveraan. Tarn nunca le había preguntado demasiado, pero algo en su estómago le decía que no todo había sido tan sencillo como Ailis intentaba hacer ver. Perdonadme, hermana. Yo. No os atormentéis, lo interrumpió ella con un gesto delicado. Ahora todo está en calma. No pienso preocuparme hasta que Malrik esté a las puertas. Mientras tanto velaré por nuestra invitada. La dama ha pasado por mucho. Tarn enarcó una ceja. Siempre tan generosa de espíritu, acogiendo a almas errantes. Ailis soltó una risa suave. Ay, Tarn, vos también tenéis un corazón noble. Solo que lo ocultáis tras esa sonrisa descarada y ese aire de pícaro libertino. Primero Darran, luego Taliaen. Vais a acabar rodeada de vagabundos. ¿Darran no fue jamás un vagabundo? El tono de ella cambió, endurecido por algo más profundo. Y sabéis bien que es más digno de respeto del que muchos nobles pueden reclamar. Quizás deberíais aprender de él, Tarn. Al menos sabe comportarse como un verdadero caballero. Tarn se sirvió otra copa, fingiendo que la jarra tapaba su sonrisa. Conocía bien ese tono defensivo de su hermana. Darran, sin linaje pero con alma firme, había llegado a Inveraan buscando un futuro y al parecer se había hecho con más que eso. Apoyó la copa en la mesa, acariciando distraídamente la madera. ¿Y cuándo se espera la llegada de Malrik? No antes de 2 semanas. Viene desde el sur, atendiendo sus negocios. Es probable que la boda se celebre pronto después de su arribo. Tarn se recostó en su silla.
¿Os parecería mal que vuestro hermano se quede unos días más? Sabéis que siempre sois bienvenido. Aunque, ¿no os reclama a Edan? ¡Ay! Briala le tiene tan bien dirigido que apenas se da cuenta de mi ausencia. Mis tareas en Branlock son ahora pocas. Ailis le estrechó el brazo con ternura. Sois la mejor clase de hermano, Tarn. Si lo fuera, murmuró él, con una sombra en la voz, habría estado más presente. Habéis luchado por vuestra tierra. Nadie puede culparos por eso. Solo agradezco que sigáis con vida. Aunque perder a Irán. Tarn se incorporó de golpe, su cuerpo en tensión. El nombre de su esposa lo golpeó como un eco que aún dolía. Entonces está decidido. Me quedaré un poco más. Ella lo observó con calma, su rostro sereno, aunque la compasión brillaba en sus ojos. Estoy segura de que podré toleraros. Aunque no prometo que os aburráis sin guerras que librar. No hay batallas, y eso es lo mejor. Y mientras lo decía, no pudo evitar mirar hacia la escalera donde hacía poco había desaparecido la figura de Talia. No, su decisión no tenía que ver con ella. El destino de esa joven no era asunto suyo. ¿O eso quería creer? Pero algo se agitaba en el aire, como una brisa antes de la tormenta. Un cruce de caminos invisibles se avecinaba, y su intuición, como la presencia de antiguos espíritus que aún habitaban los valles brumosos de Escocia, le decía que su estancia en Inverán no sería tranquila. Capítulo 10. Ella fingía ser otra. Él fingía no amar. Ninguno pudo escapar. El susurro del agua. El vapor se elevaba en hilos casi transparentes desde la bañera de madera, como espíritus antiguos danzando al compás del silencio. Isnara, sumida en la tibieza que acariciaba su piel, cerró los ojos y dejó que el agua aliviara el peso de sus días. Pero bajo la superficie tranquila de su cuerpo, una corriente de inquietud la recorría como un río subterráneo. No había descanso para un alma desgarrada por la incertidumbre. La figura de Tarn persistía tras sus párpados cerrados, tan vívida como si aún respirara a su lado. Su cabello dorado, los ojos como cielos de invierno. ¿Cómo podía su sola presencia turbarla tanto? Le había salvado, sí, pero también había plantado en su pecho un anhelo que se rehusaba a marchitar. Un anhelo que no podía permitirse. Isnara abrió los ojos. El vaho perfumado a rosas se tornaba ahora espeso, casi sofocante, teñido por un recuerdo que no deseaba invocar. En el interior de sus muslos los hematomas florecían como crueles pétalos oscuros. Se le escapó un suspiro seco y su cuerpo tembló. Las manos, ahora temblorosas, dejaron caer el jabón y una sensación amarga se le anudó en la garganta. Sumergió el rostro en el agua, deseando borrar con ello lo imborrable. Emergió con un jadeo, el cabello oscuro pegado a su rostro como algas marinas, los latidos del corazón martilleando en sus oídos. En la penumbra filtrada por las contraventanas, las luces del día parecían susurrarle que aún estaba viva. Que aún tenía una elección. Y sin embargo, ¿por qué era entre los brazos de Tarn donde había sentido algo parecido a la seguridad? Debía ser fuerte. Debía ser algo más que la sombra de su hermana perdida. Su pueblo contaba con ella. Los dioses antiguos sabían que ella no lo había elegido, pero si el destino la había marcado no huiría. La visión. Mientras tanto, en el salón de piedra cubierto de tapices que narraban epopeyas de héroes caídos y amores eternos, Tarn se detenía frente a uno de ellos, la mirada perdida en la danza de hilos dorados y carmesí. El calor del hidromiel corría por sus venas templando el acero de sus pensamientos. Entonces la vio. Descendía desde la galería alta, como una aparición en el umbral del mito. El vestido morado se movía como niebla al viento, y cada paso parecía resonar con una música que solo él escuchaba. Una belleza no ruidosa sino antigua, recogida como salida de una leyenda celta.
Una reina silenciosa. Un presagio. Dioses, murmuró incapaz de apartar los ojos. Cabello de noche, labios marcados por el destino. Había algo en ella, en Taliaen, que lo atravesaba más allá del deseo. Como si su alma reconociera en la de ella un eco perdido. El corazón de Tarn golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. A pesar del silencio, su cuerpo hablaba un idioma que no había olvidado, el del amor. O algo que dolía igual. La conversación olvidada. «¿Tenéis buen aspecto, Taliaen?», dijo con voz baja, casi reverente. «Gracias, señor». Tarn corrigió como si su nombre le supiera extraño. Él saboreó su voz. Era como una plegaria pagana, dulce y temblorosa. Su vestido revelaba más que su belleza, revelaba su fragilidad, su reciente dolor, la carga que aún no dejaba ver. Y eso lo desarmaba más que cualquier enemigo en batalla. Pero la sombra del compromiso, ese pacto forjado por otros, se cernía sobre ella como una tempestad. Su prometido vendría tarde o temprano a reclamarla. Y con él, la pérdida de lo que apenas comenzaba a germinar entre ellos. El eco de una herida. Poco después, Ailis habló en voz baja, su tono cargado con la sabiduría amarga de quien ha sufrido en silencio. «Sé lo que causa ese dolor en los ojos de Taliaen», confesó, revelando que su propio matrimonio había sido una celda con barrotes invisibles. Tarn sintió la ira agolparse en sus sienes. Había estado ciego. Había estado ausente. Su hermana, la niña con ojos de rebeldía y manos de guerrera, había sufrido sin que él lo supiera. Prometió entonces que no volvería a fallar a aquellos que amaba. Una advertencia entre hermanos. «Si vas a quedarte, no juegues con ella, Tarn», le advirtió Ailis mirando con una mezcla de ternura y firmeza. Tarn no respondió al instante. Solo bajó la mirada y exhaló, como si el peso del mundo se le hubiera posado sobre los hombros otra vez. No quería herirla. Pero tampoco podía negar lo que ya ardía en su pecho. «No es mi costumbre», susurró al fin. Pero en su interior, sabía que el destino de ambos ya había comenzado a entrelazarse. Como las hebras de un tapiz antiguo tejido por manos invisibles, sus almas se acercaban, aun cuando todo en el mundo conspirara por separarlas. Capítulo 11. Donde hay deseo, arde la verdad que no puede esconderse. Con paso lento, Isnara descendió los últimos peldaños, envuelta en la penumbra dorada que proyectaban los candiles de hierro. El aire estaba impregnado de aromas antiguos, pan recién horneado, carne asada, y el incienso leve del musgo ardiendo en la chimenea. En la gran sala, los habitantes del castillo se habían reunido para la cena. El murmullo de voces y el tintinear de utensilios se entrelazaban en una música lejana, casi ritual. Su corazón palpitaba con fuerza contenida. Las sombras de la semana pasada aún merodeaban su mente, como ecos grabados en piedra. Cerró los ojos, apoyando la frente contra la fría pared. La piedra, testigo eterna, parecía absorber su temor y sus recuerdos como un altar silencioso. Inspiró profundamente. Y entonces los vio, unos brazos largos, una tela roja ondeando levemente como un estandarte y un pecho amplio cubierto por lino rudo. Tarn. Su presencia era como un ancla que la reclamaba al presente. Su respiración se aquietó al reparar en los contornos de él, firmeza templada, energía contenida. Levantó la mirada, esperando encontrar en sus ojos una compasión silenciosa. Pero no. La intensidad de su mirada la atravesó como una flecha templada en fuego. No hubo ternura, sino reconocimiento. No la veía como una criatura rota, sino como una mujer. Y ese gesto, esa audacia sutil ancestral la estremeció. Por un instante, olvidó que había perdido su hogar, que su vida pendía de un nombre que no era suyo. En la mirada de él se sentía deseada. Viva. Verdadera. Si tan solo pudiera corresponder. ¿Habéis descansado bien, Taliaen?
Su voz era grave con el timbre del viento entre las hayas. Ella asintió con una voz que parecía no ser suya. Sí, buenamente. Él le ofreció la mano y al tocarla su calor la envolvió. No era la primera vez que lo hacía, pero aún así un estremecimiento leve le recorrió el cuerpo. Se dejó guiar hasta la mesa. Ailis alzó su copa y le sonrió. Isnara respondió con un asentimiento suave antes de sentarse junto a Tarn en una gran silla de roble tallado, cuyo respaldo estaba ornamentado con espirales que evocaban antiguos cuentos celtas. Era la primera vez que se unía a la cena desde su llegada. Durante los días pasados había permanecido en sus aposentos, demasiado herida, demasiado expuesta. Fingía estar aturdida, y quizás lo estaba, pero el temor real era revelar más de lo debido. Había olvidado su falso nombre 2 veces. El margen de error era delgado como el filo de una daga. Sintió la cercanía de Tarn cuando se sentó a su lado. Su codo rozó el de ella, y al inclinarse para disculparse por la torpeza, su aliento rozó su mejilla como una caricia de bruma. Su piel ardió con una dulzura amarga. Ailis la miró con ternura. ¿Cómo estáis, Taliaen? ¿Habéis podido dormir algo? Sí. Vuestras habitaciones son hermosas. Me alegra oírlo. Todo lo que hay en el castillo lo he escogido con mis propias manos. Mi difunto esposo no veía valor en la belleza. Isnara bajó la mirada. «¿Es un hogar lleno de alma?», murmuró. Sabía que las paredes de aquel castillo contenían más que piedras, albergaban un dolor silencioso. Ailis no necesitaba compasión, pero sí respeto. Y ella lo sentía profundamente. No tengo palabras para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí. No digáis eso, replicó Ailis presionando su brazo con suavidad. Ninguna mujer debería pagar el precio de la imprudencia de los hombres. Isnara tragó saliva. Mentirle a aquella mujer fuerte y noble le parecía una afrenta, incluso si el engaño servía a un bien mayor. ¿Qué sentiría Ailis al saber que Taliaen no era Taliaen? Vos y Tarn habéis arriesgado mucho por mí. No necesitáis devolver nada, dijo Ailis. Vuestra presencia es compañía suficiente. Tarn intervino seco. Estaréis ocupadas con los preparativos de la boda, supongo. La palabra golpeó como una piedra lanzada en un lago en calma. Supongo que sí. No es momento de pensar en vestidos, continuó él sin mirarles. La guerra cambia las prioridades. Isnara alzó el mentón. Hay más en juego que un vestido, susurró. Tarn bebió lentamente antes de responder. Lo descubriréis en su día. Ella apartó la mirada. ¿Qué le molestaba? ¿Que se casara? ¿O que no fuera quien él creía? Jugaba con fuego cada vez que hablaba con él. A cada segundo su secreto tambaleaba. La sala empezó a cerrarse sobre ella. Voces, pasos, risas, todo resonaba como tambores de un ejército invisible. Un cuchillo temblaba en su mano. Por un instante, la hoja pareció teñirse de rojo. El aliento le falló. Se levantó de golpe, la silla arañando el suelo y salió. Tarn soltó su cuchillo. Su mirada buscó la de Ailis. Maldición. ¿Había sido él? Sí. ¿Y lo sabía? Ailis hizo ademán de seguirla, pero Tarn detuvo su impulso con un toque firme y sacudió la cabeza. Iré yo. Fue mi falta. Aún no confía en vos. Ailis inclinó levemente el rostro en señal de aceptación. Sin más palabras, Tarn cruzó la sala con pasos largos, como si una fuerza invisible lo arrastrase. Traspasó la puerta entornada y ascendió la torre, un suspiro del viento filtrándose por las piedras antiguas. Se detuvo un instante. Allí, en lo alto, ella estaba. El cielo plomizo dibujaba un contorno casi irreal sobre su figura. Su cabello negro danzaba con el viento, como hilos de noche arrancados al firmamento. El vestido celeste, ondeando tras ella, parecía no pertenecer del todo a este mundo.
Sus brazos abrazaban su propia cintura, y en esa curva de vulnerabilidad había algo tan frágil como lo eterno. Un dolor inesperado le golpeó el pecho. El deseo de sostenerla, de ser su escudo, surgió con la fuerza de un juramento antiguo. No había querido herirla. Y sin embargo, desde su llegada a Inverán, ella se desvanecía en sí misma, como si algo la apartase de este plano. Apenas hablaba. Apenas miraba. ¿Qué fue de la joven indómita que cruzaba las Highlands descalza, que desafiaba el peligro con los ojos bien abiertos? Subió la escalera de piedra, pesado de pensamientos. Un paso le decía que se alejara, otro que la tomara entre sus brazos sin piedad. Ella no se volvió al sentir su presencia. Miraba hacia las colinas lejanas, donde la niebla acariciaba las cimas como manos de ancestros dormidos. El perfil de su rostro, delineado contra el gris del cielo, contenía un dolor que no podía ocultar. ¿Taliaen? Ella giró apenas, sorprendida. ¿Perdonad? No pretendía. Tar no dijo nada. Simplemente la abrazó, como si al envolverla pudiera evitar que se quebrase. Una mano en la base de su espalda, otra acariciando con reverencia la curva de su cuello. Sintió su cuerpo rígido al principio, como una llama que no sabe si arder o apagarse. Pero luego, lentamente, ella se rindió a su calor. Como agua que encuentra cauce, encajó en él con una perfección que dolía. El aliento de ella rozó su clavícula. El peso de su pecho, el temblor sutil de su garganta. Él cerró los ojos. El deseo, cruel y ardiente, despertaba sin tregua. ¿Podía ella sentirlo? Tal vez. Pero no se apartó. Y aunque él ansiaba que ella aceptase ese anhelo, no podía permitirlo. No con ella. No con alguien que pertenecía a otro. No con alguien que aún podía soñar con una vida intacta. Su voz fue apenas un murmullo. ¿Qué os aflige, doncella? Ella negó con la cabeza sin separarse de su pecho. ¿No importa? La impotencia le anudó la garganta. ¿Cómo consolarla cuando las palabras eran armas toscas y él, un guerrero acostumbrado a otro tipo de batallas? Finalmente, ella se apartó. Sus ojos estaban humedecidos pero serenos. Su sonrisa, frágil como el ala de una libélula. Estoy bien, dijo, como si lo dijera por él, no por ella. Tarn sintió que era él quien recibía consuelo. Era él quien se desarmaba. No me miréis así, susurró ella, tocando su frente con un dedo suave, dejando fuego tras el contacto. Fruncís las cejas como si enfrentarais un misterio indescifrable. Él atrapó su mano. ¿Sois un enigma, Taliaen? Pensé conoceros, pero... No soy tan compleja, dijo con un rubor que le encendía las mejillas como faroles entre la niebla. Y sin embargo os transformáis. A veces valiente como una guerrera de las viejas canciones. Otras dulce como un soplo de bosque. Ella rió. Y su risa era como campanas lejanas perdidas entre los robles. No soy una doncella tímida si es lo que pensáis. Me agrada veros sonreír. No había planeado decirlo. Surgió. Como la verdad que brota cuando el alma se desborda. ¿Por qué? Porque vuestra sonrisa se ha vuelto escasa. Como si os la hubieran robado. Ella se abrazó a sí misma, bajando la mirada. Quizás soy más callada de lo que parezco. No conmigo. En el camino hablasteis de todo. De vuestras tierras, de vuestros sueños. ¿Queréis decir que yo hablé con acento agudo demasiado? Replicó ella con una sonrisa provocadora. Él sonrió también, aunque su corazón dolía. Taliaen se volvió hacia el horizonte. Durante el asedio estuve semanas recluida entre muros. No soy hecha para eso. Necesito cielo, necesito mar. ¿Preferís la intemperie? Ella asintió, una sombra en su voz. Inisfara era libertad. Lo echo de menos. Él puso una mano sobre la suya, donde descansaba en la piedra.
Os lo devolvería si pudiera. Os llevaría allí ahora mismo. Ella rió suavemente, sin apartar la vista de las colinas. Me siento más yo durmiendo bajo las estrellas que en una cama de plumas. Supongo que no soy una buena dama. Sois más que eso. Sois la mujer que ningún juramento debería encadenar. Ella giró lentamente hacia él. En sus ojos había algo que iba más allá del deseo. Era reconocimiento. Pertenencia. Pero entonces el sonido de pasos y voces masculinas los arrancó de ese instante. Tarn bajó la mirada, ocultando lo que ardía en él. Quiso maldecir su cuerpo. Quiso odiar ese anhelo que no podía consumarse. Perdonadme, dijo con sequedad, haciendo una breve reverencia. Y sin mirarla otra vez descendió las escaleras. Rápido. Como huyendo de un destino que ya estaba escrito. Porque amarla sería perderla. Y perderla sería no volver a ser él jamás. Capítulo 12. Un solo beso verdadero vale más que 1000 promesas sin fuego. Desde las almenas del castillo, apenas bajó una bruma plateada bajo la luz de la luna. Taliaen observaba. Sentía. El equilibrio se tambaleaba otra vez. No había sembrado sueños en la mente de Tarn desde que la conociera. Y sin embargo, las imágenes persistían. No era ilusión lo que le unía a Isnara, sino algo más hondo, más antiguo. Pero el deseo, fugaz, impulsivo, no era suficiente. Era un lazo tejido no por la urgencia de la carne. Los hilos del destino se tensaban con rapidez imprudente. Taliaen, guardiana de un sendero que solo el corazón puro podía cruzar, sabía que podía arriesgarlo todo. Pero si forzaba la corriente del tiempo podía quedar atrapada en este mundo frío y de piedra, lejos de los valles donde la niebla canta y los antiguos espíritus danzan al amanecer. Isnara debía haber conocido a Tarn en Inisfara, revelándose tal como era, cuando él llegara buscando a Taliaen. Pero la tormenta empujó a los guerreros nórdicos a alzar velas antes de tiempo. El señor de Malrik estaba en camino. Pero el poder ancestral que aún latía en su sangre temía que se desvaneciera para siempre entre las grietas del tiempo. Un suspiro se escapó de sus labios antiguos mientras una piedrecilla rodaba desde sus pies y caía en la oscuridad. El mundo humano era árido y áspero, lleno de hierro y juramentos. Pero también había luz. Aedan le había mostrado que incluso en la piedra más dura podía brotar una flor. Tarn inhaló el aroma a paja fresca y humo de cera cuando cruzó los umbrales del establo. La penumbra le dio la bienvenida, y su yegua Silaid relinchó suavemente al reconocerle. Él sonrió con ternura, acariciándole el hocico. ¿Tú no me das problemas, Moje Acherrait? En su embriaguez silenciosa apoyó la frente contra su flanco cálido. Silaid había sido su compañera en travesías y batallas, nunca dudosa, siempre leal. Qué diferente era el corazón humano. Qué diferente era ella. Taliaen. No quería pensar en ella. No podía permitirse hacerlo. Pero cada vez que su imagen lo asaltaba, su piel como la leche de luna, su risa ahogada, sus ojos, esos ojos, sentía algo salvaje y antiguo despertar en su interior. Algo más allá del deseo. Algo que podía derribar murallas y reescribir destinos. Se alejó, tembloroso, apoyándose contra el marco del establo. Afuera, el ulular lejano de un búho se confundía con el eco de pasos sobre piedra. Miró hacia lo alto del castillo. Allí, una luz cálida aún brillaba tras los postigos del cuarto de Taliaen. ¿Pensaba en él? El pensamiento le mordió el pecho. Cerró los ojos, deseando apagar la imagen de sus labios curvados, su aliento contra su piel. Pero el fuego ya se había encendido. Intentó sofocarlo con una desesperación silente, buscando alivio en la sombra de la cuadra, entre la paja y el olor terroso. Pero ni su cuerpo saciado ni el susurro del viento le trajeron paz. Porque no era suya. No aún. Y en lo más profundo de su ser,
supo que entregarse a ese amor podía significar perder todo lo que era. Pero también, todo lo que siempre había anhelado. Capítulo 13. El deseo no se elige, como no se elige la marea ni el viento. Desde la bruma del castillo, Isnara descendió con pasos leves como si caminara entre dos mundos. El alba todavía acariciaba los muros húmedos, y un velo de rocío vestía los jardines como una bendición secreta. Se detuvo junto a un pequeño grupo de flores silvestres, sus pétalos dorados brillando como si atraparan el sol. Se agachó, escogió una y se la llevó a los labios. Un murmullo escapó de ella. ¡Qué bella! Bella sin duda. La voz grave y profunda parecía brotar de la piedra misma. Isnara se irguió de golpe. Frente a ella, como surgido de las leyendas de antaño, estaba él. Tarn. Su silueta amplia cortaba el viento, y sus ojos azules poseían un fuego tranquilo que no quemaba, sino que hipnotizaba. Ella bajó la mirada, inclinando la cabeza con el rubor alzándole las mejillas. «Buen día», susurró. Tarn no respondió al instante. Alzó una mano abierta, una petición silenciosa. Isnara comprendió al fin y dejó caer la flor sobre su palma. Un roce apenas bastó para encender un estremecimiento que trepó por su nuca. Con reverencia insólita en manos tan grandes, Tarn deslizó la flor tras su oreja. Sus dedos rozaron su cabello tan sutilmente que su aliento se contuvo. «Así», dijo él dando un paso atrás. «Muy hermosa». Ella no supo qué responder. El calor de su mirada la cubría como un manto invisible, y algo en su interior temblaba. No era solo deseo. Era el presentimiento de que aquello, de alguna forma, ya había sucedido antes en algún lugar del alma. Tarn rompió el hechizo con una sonrisa. «Me llaman para los ejercicios. Es hora de recordarles a mis hombres cómo se empuña el acero». Ella sonrió apenas. «Entonces que los dioses te protejan, guerrero». Tarn se inclinó con una galantería que parecía fuera de su tiempo. «¿Y a vos, dama de las flores?» Y se fue, dejándole el corazón al galope y los pensamientos como hojas en el viento. Isnara reanudó su paseo, pero ya no era la misma. La mañana era clara, pero el barro húmedo de la lluvia nocturna pegaba bajo sus pies, anclándola al mundo mientras su mente vagaba. Las piedras del muro del castillo le devolvieron la sensación de realidad. Trazó una mano por ellas buscando contención. Su padre seguía sin dar señales. Pronto el señor de Malric vendría a reclamar lo que creía suyo. Un matrimonio sellado con amenazas y poder, no con amor. La idea de un destino impuesto por hombres que medían su valor por tierras y linajes, le revolvía el estómago. Ella solo deseaba ser amada. Por sí misma. Y sin embargo, había alguien. Alguien que la miraba como si viera más allá de su disfraz, de sus miedos. Tarn. Él no la deseaba por su riqueza ni por su nombre. Había algo puro en su mirada, aunque estuviera teñida por un deseo salvaje. Era un hombre moldeado por la batalla, pero que la trataba como si su alma fuera también digna de ser defendida. Un sonido quebró el silencio, el entrechocar de espadas. Isnara siguió el eco hasta los campos de entrenamiento. Tarn. Lo vio moverse con la precisión de un guerrero que lleva el combate en la sangre. Pero había en sus movimientos algo más que fuerza, un ritmo, una armonía. Como si cada estocada fuera parte de una danza olvidada que solo él recordaba. Ella contuvo el aliento cuando la espada de su oponente rozó su brazo. Un estremecimiento de alarma la atravesó, y con él el recuerdo. Frío. Piedra. Sangre. El mundo giró. La oscuridad se arremolinó en los bordes de su visión, y sus pulmones se negaron a obedecerla. Intentó apoyarse, buscar aire. Todo fue en vano. Y entonces brazos. No era el castillo lo que la sostenía. Era él. Firme. Cálido.
como si el mundo hubiera sido tallado solo para ese momento. La envolvieron mantas y voces suaves. Supo que estaba en su habitación, de nuevo. La fragancia de hierbas la ancló a la tierra mientras su mente aún flotaba entre sueños y recuerdos. La oscuridad por una vez no era enemiga. Era refugio. Y en ese refugio, en lo más profundo, una voz dulce y antigua, quizás de una diosa olvidada o de la misma tierra que la vio nacer, susurraba algo que aún no entendía. Pero que pronto recordaría. Capítulo 14. Hay canciones que solo el alma escucha y a veces son personas. Tarn despertó como si una sombra le hubiera rozado el alma. Su corazón latía con prisa, y el silencio del cuarto pesaba con una densidad que no era del todo natural. Permaneció tendido un instante, la mirada fija en el dosel de tela que se ondulaba apenas con la brisa. Había algo en el aire, un murmullo, un eco remoto como un llanto ahogado por los siglos. Se incorporó lentamente, frotándose el brazo. Una punzada eléctrica le recorrió la piel, como si la huella de un recuerdo se hubiera colado en sus venas. El sonido volvió, tenue, lejano, femenino. No un grito, pero tampoco un suspiro. Algo intermedio. Algo que parecía arrastrar consigo una historia no contada. Sin pensarlo, tomó su camisa arrugada del respaldo de una silla. No se preocupó por abrocharla. Caminó descalzo hasta la puerta, guiado solo por la luna, que se colaba por entre las contraventanas como un espectro antiguo. La antorcha en el pasillo titiló al abrir la puerta, lanzando sombras danzantes sobre la piedra. Entonces la escuchó con claridad. Era ella. Taliaen. Avanzó por el corredor, cada paso multiplicaba la presión en su pecho. No creía que estuviese en peligro, pero algo más profundo, más visceral, lo impulsaba. Abrió con cuidado la puerta. El chirrido se alzó como un lamento de hierro. Dentro la habitación dormía, pero no en paz. Taliaen yacía de lado, envuelta en el temblor de un sueño inquieto. La luz del pasillo perfilaba su figura y su largo cabello suelto, como si alguna diosa de los lagos lo hubiera derramado sobre ella. El dosel no estaba cerrado, el viento leve movía los flecos. No era noche fría, y sin embargo el escalofrío que le recorrió el cuerpo no era físico. Un gemido la sacudió. Tarn dio un paso y se detuvo. ¿Despertarla? ¿Alejarse? Pero el miedo que se reflejaba en su rostro no era un capricho del descanso. Era un grito del alma. Ella se movió bruscamente, casi cayendo del lecho. Sin pensarlo, él la atrapó y la sostuvo, conduciéndola de vuelta a la cama como si danzara con un recuerdo frágil. Taliaen se debatía, sus lágrimas humedeciendo la tela de su camisa. Pero lentamente, como si el contacto humano la devolviera al mundo, sus gemidos se convirtieron en un sollozo apenas audible. Y ese sonido, ese sollozo le partió en dos. No era la primera vez que presenciaba algo así. Había visto a guerreros endurecidos quebrarse por las visiones de la batalla. Pero nunca pensó que una mujer pudiera cargar con esas mismas sombras. La abrazó con fuerza, como si pudiera sellar su dolor contra su pecho. Cuando ella por fin dejó de resistirse, él notó que aún lloraba, y acarició su mejilla con una ternura que no sabía que poseía. Taliaen, susurró, como si su voz pudiera devolverle el aliento. Despertad, os lo ruego. Ella tembló despertando con un estremecimiento, pero no dejó de llorar. Él le levantó el rostro con delicadeza, obligándola a mirarlo. La luz dorada delineaba su expresión quebrada. Taliaen no se escondió. No huyó. Le permitió ver el mar completo de su angustia. Y entonces, sin premeditación, como si fuera la única verdad posible en ese momento, la besó. No fue un beso hambriento ni audaz. Fue un roce hecho de sal y llanto, de palabras que no podían decirse. Ella no se apartó. Sus labios se entreabrieron y Tarn, aún con lágrimas en las manos, se dejó llevar por esa corriente suave y embriagadora. Pero más allá del deseo, sintió algo más profundo.
Una conexión telúrica, como si la tierra misma, las Highlands antiguas, las colinas que guardan secretos de clanes y espíritus, lo empujara a protegerla. Sus dedos trazaron apenas su costado, sintiendo no el cuerpo sino el alma estremecida que se albergaba en él. Quiso detenerse, recordando que todo había comenzado con el deseo de consolarla. Pero algo más grande que él latía en su sangre. Algo ancestral. Algo inevitable. Talia gimió levemente, su cuerpo respondiendo como un sos bajo la lluvia. Pero no era pasión desbordada lo que los unía entonces. Era confianza. Dolor compartido. Destino. Finalmente, Tarn fue ralentizando el beso hasta convertirlo en un simple roce de respiraciones. La sostuvo en su abrazo y ella, agotada, se aferró a su cintura como si él fuera el único refugio entre mundos. ¿Estáis bien, doncella?, preguntó su voz ronca por lo contenido. Ella asintió, aún con el rostro escondido. ¿Sufro de sueños? ¿Qué veis? Talia vaciló. Su voz fue un susurro de viento. ¿Sangre el vikingo? Él la comprendió enseguida. No solo había sido un ataque. Había sido una invasión del alma. ¿Desde que llegasteis a Inveraan? Sí. Por eso, ayer. Tarn cerró los ojos. Todo cobraba sentido. El desmayo, la distancia, la fragilidad que ella no quería mostrar. Estoy consumida por demonios, dijo ella al fin en voz quebrada. No, contestó él con firmeza tomándola de nuevo del mentón. No son demonios. No lo volváis a decir. He visto a los más valientes llorar por lo que habéis soñado. Y ninguno de ellos tuvo la fuerza de admitirlo. Vos sí. Eso os hace más fuerte que ellos. Ella no respondió, pero sus ojos bajaron con algo parecido a la vergüenza. Lo siento porque me hayáis visto así. Y yo me alegro, dijo Tarn sin una pizca de duda. Porque eso me ha permitido ver quién sois en realidad. ¿Por qué vinisteis? ¿Porque os escuché? Porque no podía quedarme sin acudir. Ella levantó la mirada, los ojos aún empañados. Y algo en el fondo de esos ojos le hizo saber que nada desde esa noche volvería a ser igual.